buenos días a todos. Mi nombre es Julieta Badín. Hoy vamos a ver el tema 12 del curso Grandes temas de la medicina en 15 minutos, que corresponde a el tema Crecimiento y Desarrollo, el recién nacido sano. Este es un curso dictado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales, que funciona en la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. Vamos a comenzar con dos conceptos introductorios que necesitan conocer. Definimos a crecimiento como el aumento de tamaño y cantidad de células que condiciona el aumento de la masa y por lo tanto el aumento de tamaño, ¿sí? Un ejemplo, como podemos ver acá en la imagen, es el aumento de talla en un niño. Bien, este niño tuvo un incremento en su número y tamaño de células, es decir, sufrió procesos de hipertrofia e hiperplasia, lo que le permitió aumentar su talla, su tamaño, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de desarrollo, hablamos de un proceso por el cual se adquieren capacidades funcionales como resultado de la maduración y diferenciación de órganos y sistemas. Podríamos, por ejemplo, hablar sobre lo que ocurre en el sistema nervioso durante el primer año de vida, en donde un niño recién nacido no tiene la mielinización periférica realizada, ¿sí? Y durante el primer año de vida, todos los axones del sistema nervioso periférico se comienzan a mielinizar con el objetivo de generar mayor cantidad de funciones que están gobernadas por el sistema nervioso, ¿sí? Es por ello que el niño va adquiriendo, a medida que va creciendo, o sea, acompañando el crecimiento, va adquiriendo nuevas funciones, ¿bien? Es decir, que estos dos procesos, durante la edad pediátrica sobre todo, van de la mano. Vamos a hablar de las etapas pediátricas para comprender hasta cuándo un niño es considerado recién nacido. Si observamos en esta línea del tiempo, el periodo correspondiente a recién nacido va desde el parto hasta los 28 días de vida. Es decir, que consideramos que un niño es un recién nacido desde el momento del parto hasta los 28 días de vida, pero haciendo una salvedad, que es sin importar la edad gestacional al nacimiento. La edad gestacional es lo que va a determinar si un niño es un recién nacido a término, si es un recién nacido pretérmino o si es un recién nacido posttérmino. Si un recién nacido es un recién nacido a término, ha nacido entre las semanas 37 y 42 de gestación, que es en promedio la duración normal del embarazo. Si el niño nace antes de las 37 semanas, lo consideramos un recién nacido pretérmino, y si nace después de las 42 semanas, es un recién nacido posttérmino. En base a esta clasificación, podemos preguntarnos cómo podemos conocer la edad gestacional, o incluso antes que esta pregunta, podríamos preguntarnos ¿para qué nos sirve conocer la edad gestacional? Bien, si supongamos que somos médicos y estamos de guardia, y llega una mujer en trabajo de parto, una mujer embarazada que nosotros no conocemos y no hemos seguido su embarazo, es decir, que no conocemos su edad gestacional. Bueno, sería importante y sería útil conocerla, porque si este niño nace hoy, debería poder encasillarlo dentro de uno de estos grupos. Sabemos que lo ideal es que el niño nazca entre las 37 y 42 semanas, es decir, que llegue a término. Esto es porque en este tiempo habrá logrado una correcta maduración y desarrollo de todas sus funciones vitales, ¿bien? Y la transición a la vida extrauterina se hará sin mayores dificultades, siempre y cuando todo salga bien, ¿sí? En cambio, si por ejemplo calculáramos la edad gestacional de esta mujer y nos diera 34 semanas, es decir, que sería un recién nacido pretérmino en caso de nacer hoy, hay algunas funciones que todavía no estarían completamente desarrolladas, o algunas situaciones o escenarios que se presentarían más frecuentemente en niños pretérmino. Por ejemplo, puede ser que su función pulmonar todavía no esté plenamente desarrollada y una vez que nazca no pueda realizar correctamente el intercambio gaseoso. Entonces, en base a esto me pregunto, ¿hay manera de que yo pueda retrasar el parto? Si esto no es posible y el niño nace, ¿hay manera de que yo pueda ayudar a la maduración de las funciones que todavía no tiene completamente desarrolladas? O bien, si nace, ¿puedo yo de alguna manera auxiliarlo o ayudarlo para que la transición a la vida extrauterina sea de la mejor manera posible? ¿Hay algún método, hay algún tratamiento que yo pueda brindarle a este niño? ¿Bien? Entonces me permite un poco anticiparme a lo que va a pasar conociendo la edad gestacional de este embarazo.
y plantearme las posibles soluciones que tengo para intentar que la transición a la vida extrauterina ocurra de la mejor manera posible. Supónganse que tenemos otra mujer embarazada que tampoco conocemos y tampoco sabemos cuál es la edad gestacional de este embarazo, y cuando la calculamos nos da que tiene 41 semanas y 5 días. Bueno, me estoy quedando sin tiempo. Este niño ya debería nacer, porque si pasa las 42 semanas, va a ser un recién nacido postérmino, y esto trae algunas complicaciones en el parto o algunos escenarios distintivos de estos recién nacidos, ¿bien? Que nacen después del tiempo. Entonces, ¿hay alguna manera de que yo induzca el parto en este momento? ¿Bien? Lo que me permite es esto, anticiparme, ¿sí? Entonces, en base a estos ejemplos podemos entender la utilidad que tiene conocer la edad gestacional. Ahora bien, ¿cómo podemos calcularla? Tenemos dos grandes grupos de métodos, lo que son los métodos prenatales y lo que son los métodos postnatales. Dentro de los prenatales tenemos, estos serían digamos los que ocurren antes de que el niño nazca, o sea con la mujer aún embarazada. Tenemos la altura uterina, que es lo que se ve acá en la primera imagen, en donde con una cinta métrica inextensible se mide desde la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino, y esta medida la llevamos a una tabla que nos permite estimar la edad gestacional del embarazo. También lo podemos calcular según la fecha de la última menstruación. Bien, conociendo cuál es esta fecha, podemos estimar en qué semana del embarazo nos encontramos. Y una herramienta útil que les puse acá en la imagen es el gestograma. Bien, si lo pudiéramos ver en vivo, verían que acá en el centro tiene un ganchito mariposa, espero que conozcan lo que es, que permite que estos dos círculos giren, ¿sí? Entonces en uno de ellos vamos a indicar la fecha de la última menstruación, y en el otro nos va a indicar la fecha probable de parto, la edad gestacional y la altura uterina esperada, entre otros parámetros. Y también tenemos la ecografía, que nos permite exactamente saber cuál es la edad gestacional en semanas y días. Ahora bien, supónganse que la mujer embarazada que llegó primera, esta que era desconocida, en trabajo de parto, tiene al bebé y no nos da tiempo a realizar ninguno de estos métodos prenatales. ¿Existe alguna manera de que yo, después del nacimiento, conozca la edad gestacional del niño? Es decir, ¿cuánto duró este embarazo? Sí, mediante un test que es conocido como test de Capurro, evalúa 5 variables, ¿sí? Que son la formación del pabellón auricular, de la forma de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel y los pliegues plantares. Y según cómo se hayan desarrollado cada uno de ellos, le otorga un puntaje, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es ver cuáles son estas variables en nuestro recién nacido y ponerles un puntaje según esta tabla. A cada una de ellas entonces le vamos a asignar un puntaje que luego sumaremos y lo vamos a sumar a 204 para luego dividirlo por 7. Esto nos dará la edad gestacional del niño y tiene un error de aproximadamente una semana. Vamos a hablar un poco de la adaptación a la vida extrauterina. Como sabemos, la mayoría de las funciones vitales dentro del útero son suplidas por la madre gestante, ¿sí? A través de la placenta, ella otorga los nutrientes necesarios para el crecimiento del niño, también el oxígeno para oxigenar todos los tejidos, también permite barrer todos los desechos. También dentro del útero existe una temperatura constante de 36,5 grados aproximadamente, por lo cual el niño no tiene que regular su propia temperatura corporal. Es decir, que todas estas funciones son suplidas por la madre gestante, ¿sí? Es decir, que el niño en su vida intrauterina no tiene que preocuparse por realizar ninguna de estas funciones, ya que su objetivo principal es el crecimiento y el desarrollo, ¿sí? Él ocupa toda su energía en crecer y desarrollarse. Inmediatamente después del parto, el niño tendrá que valerse por sí mismo y realizar todas estas funciones vitales por su cuenta. Tras el clampeo del cordón umbilical, dejará de llegar sangre oxigenada y rica en nutrientes, y el niño tendrá que comenzar a adquirirlos por su cuenta, ¿sí? También tendrá que comenzar a regular su temperatura, tendrá que respirar por sí mismo, ¿bien? Vamos a ver lo que pasa con la función respiratoria. Dentro del vientre materno, los pulmones están llenos de líquido pulmonar, porque no es necesario que realicen el intercambio gaseoso. Entonces, cuando salen por el canal de parto en un parto natural, el torso se comprime y esto hace que se elimine este líquido pulmonar, disminuyendo la presión que hay dentro de los pulmones, ¿sí? Esto lo que permite es que ingrese aire. Además,
todos los estímulos externos nuevos que tiene el niño estimulan al centro respiratorio y se produce la primera inspiración, la primera bocanada de aire. Para que lo recuerden siempre, como vemos en las películas, lo primero que se espera es que el niño llore. Esto es porque el niño que llora es un niño que respira, es un niño que está logrando oxigenar, es un niño que está logrando el intercambio gaseoso. Entonces, siempre esperamos a que el niño llore, o en su defecto, por lo menos que respire. Lo que ocurre con la adaptación cardiovascular es un poco más complejo, pero en el momento en el cual se clampea el cordón umbilical, dejamos de tener conexión con la placenta. Es decir que ahora el circuito cardiovascular es un circuito cerrado, que no tiene conexión con el afuera. Es decir que el niño deberá por sí mismo lograr que la sangre rica en oxígeno y nutrientes llegue a los tejidos periféricos para nutrirlos y lavar sus desechos. Para esto ocurren en el corazón una serie de modificaciones hemodinámicas que permiten que la sangre cumpla su objetivo. Para el control de la temperatura corporal tenemos que considerar que el feto se encontraba en una temperatura estable de 36-37 grados, ¿sí? Y de repente se encuentra con un mundo nuevo con una temperatura ambiente cercana a los 20 grados, ¿sí? Entonces, tiene algunos mecanismos para valerse y evitar sufrir hipotermia, como son la grasa parda que tienen los recién nacidos, que es muy rica en mitocondrias y permite metabolizarse rápidamente con el objetivo de lograr la termorregulación. Y también se encuentra en un estado de hipertonía, es decir, que su tono muscular está muy aumentado y tiene los miembros, las extremidades, en flexión sobre el tronco, con el objetivo de disminuir la superficie perdedora de calor. También nosotros vamos a tener que ayudar en esta transición, ¿sí? Esta es una de las más importantes que tenemos que tener en cuenta en la sala de partos. La sala de partos tiene que tener una temperatura controlada que le permita al niño adaptarse correctamente, no lo podemos exponer al frío rápidamente. Y acá puse una imagen de un niño con un gorrito. Como ven ustedes, esto no es un capricho, sino que por la cabeza pierden gran cantidad de calor. Entonces es importante que siempre la cubramos con el objetivo de evitar estas pérdidas. También aquí puse una imagen de un niño sobre el pecho materno. Esto es un mecanismo importante y muy sencillo que podemos hacer para evitar que el niño pierda calor, que su mamá lo abrace y que esté en contacto con su piel. Con respecto a la función nutricional, el niño deberá comenzar a asimilar sus propios alimentos. Para esto no hay nada como la lactancia materna, ¿sí? La lactancia materna dentro de la primera hora de vida protege al niño contra la hipoglicemia, ¿bien? Además establece el inicio de un vínculo postnatal madre e hijo, así que siempre hay que estimular la lactancia dentro de la primera hora de vida, siempre y cuando sea posible. Entonces, volviendo al tema de esta clase, ¿qué entendemos por recién nacido sano? Un recién nacido sano es aquel que logre adaptarse a la vida extrauterina con relativo éxito. Para ello, inmediatamente después del parto, realizamos el test de vitalidad, que es llamado el test de Apgar. Es decir, lo vamos a evaluar mediante este test. El test de Apgar se realiza al primer y al quinto minuto de vida y evalúa el tono muscular, la frecuencia cardíaca, la actividad refleja, el color y el esfuerzo respiratorio. Y a cada uno de ellos le asigna un puntaje según el estado en el que se encuentre. Por ejemplo, si hablamos del tono muscular, si el niño se encuentra flácido, le ponemos un puntaje 0. En cambio, si tiene cierta flexión, le ponemos 1. Y si tiene movimientos activos, le ponemos 2. Entonces, esto hacemos con cada una de las variables. Y finalmente vamos a sumar todas. Fíjense que acá les puse una mnemotecnia para que logremos acordarnos cada uno de los parámetros que mide el test de Apgar según las letras que componen su nombre. Apgar, ¿bien? Entonces, si la sumatoria de todas las variables es mayor a 7, decimos que el recién nacido es vigoroso. Y si es menor a 7, decimos que el recién nacido está deprimido, ¿sí? Con el test de Apgar no solamente nos interesan los valores, sino que también vamos a ver su evolución, y por eso también lo realizamos 2 veces, ¿sí? Si el recién nacido tiene un Apgar al minuto de, por ejemplo, 5, pero luego a los 5 minutos evoluciona a un Apgar 9, esta evolución es correcta, ¿sí? El niño todavía se estaba adaptando a la vida extrauterina cuando hicimos el primer Apgar, pero ahora ya lo está logrando mucho mejor, ¿sí? En cambio, por ejemplo, si tenemos un niño que al nacer tuvo un Apgar 7, buenísimo, es vigoroso, pero a los 5 minutos tiene un Apgar 6, este niño está empeorando.
O, por ejemplo, si se mantiene en un Apgar 7, este niño no está evolucionando, ¿bien? Entonces nos sirve también para ver cómo se va adaptando a la vida extrauterina. Luego del nacimiento también debemos evaluar la antropometría, lo que es el peso al nacer, lo que es la talla al nacer y el perímetro cefálico, y aquí coloqué los valores normales de cada uno de ellos, un examen físico completo, el screening neonatal, que nos permitirá descartar ciertas patologías que son de fácil tratamiento si se detectan de forma precoz, y también evaluación de los reflejos arcaicos. Bueno, llegamos al fin de la exposición. Recuerden leer la carilla sobre el tema y realizar la ejercitación. Les mandamos un cordial saludo, el grupo docente de 15 minutos.